Buenas tardes a todos, bienvenidos al Museo Goya, Fundación Ibercaja, Museo Camón Aznar. Me hace especialmente ilusión, y Pepe lo sabe, esta conferencia, y además ver a alguna exalumna, excompañera casi también mía por ahí, porque estoy recién incorporada un par de meses a la dirección de este museo. Y antes estaba en el centro que tiene Fundación Ibercaja en el Actur, en el que hemos compartido muchos años. Sí, señor. ¿Verdad? Mano a mano, Pepe allí. Y muy agradables. No hemos discutido nunca de nada. Sí, y con alumnas como las que también veo por allí, pues compartiendo mañanas de los jueves y mucho arte y muy buenos momentos. Entonces, bueno, pues aún es doble alegría el estar hoy aquí. Como sabrán, esta conferencia se enmarca en el ciclo de actividades que programa Fundación Ibercaja, que se llama La mirada del arte, y en este caso presentamos la ruta de Vladimir, del pintor ruso Levitan, de la mano, como ya hemos comentado, del también pintor Pepe Cerdá. Sin duda, es uno de nuestros artistas pues, más consagrados, tiene más de 40 años de carrera a sus espaldas, más de 200 exposiciones y recordemos, por ejemplo, allá en los años 80 cuando obtuvo ese primer premio de dibujo del Certamen Nacional Juvenil de Artes Plásticas. Tuvo también la suerte maravillosa, ¿no?, de vivir en Madrid, becado en la Casa de Velázquez, donde estableció una estrecha relación con los artistas figurativos del momento. Fundaría en Zaragoza el espacio La Nave, junto a artistas como Guillermo Moreo y Carlos Ochoa, y en 1990, como los grandes, ¿no?, decide instalarse en París, donde estará alrededor pues, de 8 años, y realmente luego su producción o sus exposiciones las siguió manteniendo tanto en Francia, en Utrecht, en Basilea, en diferentes zonas. De las exposiciones realizadas en España, sí que nos gustaría destacar las de pintura de historia que realizó en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, la Lonja de Zaragoza, la del Paraninfo, la que realizó también en 2019 aquí en el Museo Goya, que también tuvo muchísimo éxito. Y sobre todo, de Pepe, además de destacar esa consagración que tiene ya prácticamente como pintor, la parte docente, ¿no?, como hemos dicho, siempre vinculado también a Fundación Ibercaja y vinculado a su propia academia de pintura, de dibujo, en la cual casualmente o no casualmente, ¿verdad?, lleva el nombre del autor que hoy vamos a conocer aquí, que él nos va a presentar y vamos a desentrañar, ¿no?, porque me ha estado comentando antes un poquito cómo iba a transcurrir la conferencia y es verdad que no se va a centrar únicamente en el pintor, vamos a ver qué hay más allá de sus obras y más allá del concepto de paisaje, que es lo más interesante. Entonces, tenías una frase, algo así, que decía como que el pintor no se hace, nace, o algo así me pareció alguna vez de ti. Sí, es posible. Y realmente como bueno, que la pintura, el ejercicio de la pintura no se puede fingir. ¿Cómo era? No se puede fingir, no, porque es tan evidente que no. Con Paco de Lucía no puede ser fingido ni copiado, aunque tenga la misma partitura. Sí. Y viendo un poquito la obra que me has enseñado de este pintor ruso y también nuestro querido Goya, pues yo creo que Pepe, sin duda también como pintor, es una de esos maestros y de esos pintores. Así que le dejamos con él, que nos va a dar una excelente conferencia. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, pues buenas tardes a todo el mundo. Lo que hay ahí en la diapositiva es una declaración de principios. Yo no voy a hablar de estética, ni voy a hablar de la interpretación del cuadro, voy a hablar de sus alrededores, porque solo desde sus alrededores se puede acercar a una verdad. O sea, es decir, el efecto que produce un buen cuadro es tan importante que si cualquiera se lo explica, lo estropea. O sea, a mí muchas veces me hacen explicar mis exposiciones y salgo por la única vía posible, que es el humor, porque ponerse estupendo, pues en fin. Pla dice exactamente, espera que la ha pasado, dice exactamente en su prólogo
a un libro que escribe sobre la vida de Manolo. Dice: hubiera sido una pedantería quizás exagerada ponerme a juzgar con argumentos forzosamente extravagantes una obra que todos pueden ver con sus propios ojos y sin esfuerzo alguno apreciable. Para ver un cuadro no hace falta otra cosa que los ojos. Yo lo que puedo hacer es ayudarles y va a versar esta charla sobre 3 aspectos. El primer aspecto es qué entendemos por paisaje, cuando se produce eso, por qué se produce más o menos a la vez unas reacciones contra el academicismo imperante y muchísimo antes que los impresionistas franceses. Luego, por qué y cuándo a la pintura, que es un arte en sí misma en el siglo XIX, hay poesía, pintura y música. Luego nos engloban dentro de las artes visuales y nos empiezan a confundir con la fotografía. Y empiezan a decir que una vez desarrollada la fotografía, la pintura deja de tener sentido, porque ha sido superada. Digo, la fotografía ha superado a Inocencio X del cuadro de Velázquez. Pues no. Y bueno, voy a hablar de todo esto. Voy a enseñarles, por supuesto, el cuadro de Vladimir de Levitan. Vamos a hablar luego de Levitan, de quién fue, cuánto vivió y bueno. Es decir, vamos a, como los aceleradores de neutrones, que en realidad saben dónde está el neutrón por el hueco que deja. Pues ahí vamos a ir. O sea que, si ustedes me permiten, vamos para adelante. Bueno, esta es una declaración de principios, porque a mí el que me ha enseñado a pintar ha sido Pla. Leyendo a Pla, descubrí que solo siendo absolutamente local se puede ser universal. Y eso es muy importante cuando después de vivir en París te instalas en Villamayor, que eso produce algo parecido a un sec anafiláctico. Bueno. Entonces, vamos a hablar de un cuadro que en realidad es una trilogía. Levitan es un pintor que nace en 1850, 50 o 60, 60, perdón, gracias, y que muere con 40 años en el 2000. Es muy amigo de Chekhov y, bueno, casi hermanos. Y hay un tipo que se llama Pavel Telyakov, que es como el Lázaro Galdeano de la época, que es el mecenas de todos los Perencinski, los vagabundos que se van a llamar ellos, y le compra los 2 últimos grandes cuadros que él ha pintado, que son enormes. Uno es este, que para que vean lo que mandaba el mecenas, este cuadro, que es maravilloso como ven, al mecenas no le gustó el agua y la tuvo que repintar otra vez Levitan, porque le interesaba más el dinero que, supongo, que su honor. Este otro es el otro que compra. Son cuadros, o sea, Levitan pintaba cuadros muy pequeñitos, hacía bocetos al aire libre y luego en el estudio los hacía en grande, pero al que más le gustaba Levitan, que es del que vamos a hablar ahora, que es un cuadro que me ha influido notablemente, que es este, no se lo compró. Y entonces Levitan no podía separarlos y se lo regaló. Vamos a hablar de este cuadro. Quiero que lo miren un minuto. Yo no voy a decir nada. Tan solo quiero hacerles notar que no es lo mismo mirar que ver que vislumbrar. Este cuadro desgraciadamente está en Moscú. A mí es un cuadro que me ha influido notabilísimamente. Bueno, he dicho que no iba a decir nada. Bueno, cierren los oídos. Vamos a hablar de este cuadro que a mí me parece pues una maravilla. Claro. Está pintado en 1892, le quedan 8 años de vida, tiene graves problemas de salud. Justo en este año se separa de una señora que hablaremos luego, que se llama Sofía, con un nombre ruso que lo tengo aquí, casi imposible de pronunciar. Y bueno, luego se lo digo. Y bueno, se ha separado de ella, en fin. Y bueno, miren este cuadro, miren estos detalles de este cuadro. Este es un personaje y al fondo está este monasterio. La ruta de Vladimir era la ruta que unía Moscú con Siberia. O sea, era la ruta que llevaban los prisioneros cuando ya no se sabía cuándo iban a volver. Bueno, con que se les quede esto en la cabeza un poquito, porque vamos a hablar de muchas otras cosas, pero todo va a ser como los aceleradores de neutrones para llegar a este cuadro, pasamos a hablar de otras cosas. Vamos a hablar de la diferencia
porque en esto consiste la esencia de la pintura, entre ver, mirar y vislumbrar. Ver, ve todo el mundo. Para mirar hace falta ya, bueno, menos los ciegos, lógicamente. Para mirar hace falta una intención. Pero vislumbrar es ver a lo lejos con la íntima certeza de que eso está allí. Cuando nos traducen mal la palabra fe, cuando vamos al colegio nos dicen que es creer en lo que no se ve. No. Tener fe en hebreo es tener íntima certidumbre de que eso que estamos vislumbrando está allí. Entonces, vislumbrar es el verbo que tenemos que emplear para referirnos a las artes. Hay un tipo al que yo estoy encantado, lo he conocido relativamente poco, es un filósofo y crítico de arte francés que se llama Georges Didi Huberman, que dedica este libro exactamente a los vislumbres y establece una historia del arte partiendo de Avi Barbour. Avi Barbour es el gran historiador, maestro de Gombrich, que establece una cosa que era obvia, pero que hasta él no lo establece. Él habla de su atlas mnemotécnico, y os lo explico. Y cuando vamos al Corte Inglés, en cada planta está claro lo que venden, y además nos lo dicen. Cuando tú vas a un chino, allí no hay ningún orden, pero tú terminas encontrando al lado de las alcayatas los clines, porque tiene una relación que no es exactamente lógica, sino mnemotécnica. Pues que me perdone Avi Barbour, pero hablaba un poquito de esto. Es decir, la historia del arte no puede presentarse como una concadenación de hechos como los científicos, o sea que primero se descubre la rueda, luego el coche, luego... O sea, la idea de progreso no es aplicable a las artes. Y entonces este Didi Huberman y antes Avi Barbour nos explica que está mucho más relacionado y mucho más cerca las pinturas de Al-Fayún, no sé si las conocéis, las pinturas del siglo II después de Cristo de las momias de Velázquez, que por ejemplo el Bosco, cuando están más cerca. Bueno, entonces, siguiendo esta idea, yo hice una exposición hace muchos años, que es la primera que hice de paisajes, que este era el nombre, y donde había bastante mala intención, porque en nuestra cultura de lo único que no se puede dudar, lo único que tiene que ser cierto son los signos y los signos aplicados a las señales de tráfico. Entonces, en esta señal de tráfico hay evidentemente una falta de ortografía conceptual, que ahora vamos a ver. Este señor nos dice muy claramente que nada tiene significado sin su contexto. El significado no existe sin su contexto. Hay una especie de chiste que hicieron los de la NASA, que os lo voy a poner ahora mismo. El padre de esto fue Carl Sagan, pero hubo un montón de sesudos en la NASA que hicieron esta placa. Esta es una placa que va en la nave Pioneer, que tenía que ir a los confines del universo, y se suponía, según Carl Sagan, que cuando un marciano encontrara esta placa, iba a reconocer aquí un señor, aquí una pilila, aquí una señora, que la flecha esta que indica de dónde venimos, que sabe cuál es el orden del sistema solar, en fin, un montón de idioteces una detrás de otra, porque esto es como si lo ve un mono, pues dice, ¿esto qué es? O sea, es decir, la línea, o sea, tiene que inventarse Hergé a Tintín, inventar la línea clara para hacer este dibujo y que este dibujo pueda entenderse como, bueno, en fin, cero, y lo han hecho científicos. Esta es la señal de la que voy a hablar, que es paraje pintoresco. Hablaré más tarde de la diferencia entre lo pintoresco y lo sublime. Lo sublime es un concepto que se le ocurre a Kant, porque como no quiere reconocer que viene de Santo Tomás y de los escolásticos no puede nombrar a Dios, y entonces pues tiene que nombrar a lo sublime. Pero paraje y lo pintoresco es lo que se enfrenta a lo sublime. Pero bueno, vamos a hablar más tarde de esto. Pero vamos, aquí la falta de ortografía es que esta señal que dice exactamente esto, la 109, cuenta con el icono de una cámara de fotos, informa, por tanto, de que esta vía pronto habrá un paisaje o lugar pintoresco. Será fotografiesco. Es decir, cuando las faltas de ortografía conceptuales son muy importantes, la publicidad nos ha destruido, por ejemplo, el uso de algunas palabras, porque si el Peugeot 205 es genial,
para definir a Einstein o a Mozart tendremos que emplear otra palabra. Entonces, si aceptamos que pintoresco es una cámara de fotos, estamos abundando en la confusión de que la fotografía ha superado a la pintura y que el modo correcto de hacer pinturas es emplear cámaras de fotos. Bien. Yo, como os he dicho que no creo en que el progreso sea aplicable a las artes, ni a la poesía, ni a los humanos, les aseguro que un romano de nuestra edad sentía cosas muy parecidas a las que sentimos nosotros, aunque no llevara un coche eléctrico. Bueno. Entonces voy a hablar un poquito de la pintura y la fotografía. Quiero que tengan todos en la cabeza el cuadro que nos ha traído aquí, que es una instantánea que no tiene... Jamás hubieran puesto esa señal de pintoresco en ese cuadro, porque es un camino, pues como un camino de los monegros. Es decir, eso no puede ser susceptible de convertirse en una obra de arte. Bueno, la pintura y la fotografía, lo primero que se me ocurre a mí es lo siguiente. Una fotografía nos está retratando un hecho que sin ninguna duda ha ocurrido ya. Si está retratando una persona, es muy posible que esa persona esté fallecida. Es decir, es una cosa que ocurrió. Mientras que un cuadro, acabo ahora de hablar delante de unos cuadros de Goya, están aconteciendo en ese instante, están ocurriendo. No sé si han visto ustedes el retrato de Inocencio X en la Doria Pamphili en Roma. El que no sienta algo ahí dentro, pues ¿qué le vamos a hacer? Yo no puedo hacer nada, pero vamos, ese señor te está diciendo cosas, te está diciendo, hey, tú, ¿qué haces allí? Te está hablando clarísimamente en ese momento. Entonces, la idea de progreso en el arte nos han hecho creer falsamente, y yo estoy contra esa idea, de que la fotografía ha sustituido a la pintura. Pero como lo que quiero es que ustedes lo experimenten por sí mismos, he traído esto. Esta señora es un cuadro de Gustav Klimt, que casualmente, nos ha venido muy bien, tiene imágenes fotográficas de la retratada. Esta señora es esta señora. Esta señora está viva, esta señora no. Si no veis la diferencia que existe entre una cosa y otra, y además lo que ha superado a esta imagen es esta. No. Yo no me lo creo. Si queréis, hacemos una comparativa más cercana y entre una foto y una pintura no hay ninguna similitud. Bueno, esto no lo dicen en los libros de arte, pero bueno. Bueno, este es el retrato de la señora completo, que es una maravilla. Se llama Gertrude Loew y está pintada en 1902. A ver, mira, casi este nació casi el mismo año que Levitan. Bueno, aquí volvemos otra vez a los paisajes y ahora quiero hablar de este señor que me ha ayudado muchísimo. Estos dos libros son de Javier Maderuelo, porque claro, cuando tuve que preparar esto empecé a buscar y estos dos libros me han hecho descubrir cosas que yo ignoraba. Javier Maderuelo es un catedrático de Historia del Arte en Arquitectura. Es el hombre que desarrolló el CEDAM junto con Teresa Luesma los congresos de arte y los simposios de arte y naturaleza. Hizo su tesis doctoral en Zaragoza y se la dirigió mi queridísimo amigo Manuel García Guatas, que es esta primera, pero se supera. Yo, gracias a que si acepto hacer este tipo de cosas es para aprender. Y he aprendido mucho gracias a Javier Maderuelo y es justo que lo diga. Dos libros imprescindibles. Bueno, luego estos otros son, bueno, también Pintura de Paisaje y Ideología, que esta es de Carmen Pena, y este otro que es una edición de Alain Roger de este. Pero bueno, dicho esto, porque yo creo que hay que ser serio y decir de dónde vienen las fuentes. He aprendido, por ejemplo, con Javier Maderuelo, que el paisaje en Europa ocurre en un momento muy concreto y por una razón absolutamente evidente. Calvino y Erasmo de Rotterdam, más Calvino que Erasmo de Rotterdam, son los de la Reforma Protestante, como saben ustedes, y una consecuencia de la Reforma Protestante es que Calvino prohíbe que en las iglesias haya representaciones de santos.
Por lo tanto, los pintores se quedan sin trabajo. Y, claro, la reforma protestante es, como siempre, una reforma de la burguesía contra las élites. Es decir, lo que no quieren es pagar impuestos, lo mismo que hacen los americanos con respecto a los ingleses, y entonces son todos comerciantes. Esta es la iglesia de Haarlem, pintada por este señor, donde, como ustedes verán, no hay ni un cuadro, ni una escultura, ni nada que se le parezca. Y entonces, ¿qué es lo que encargan esos burgueses comerciantes holandeses a los pintores? Pues les encargan lo que a ellos les gusta, que es su señora, sus hijos, aparece el retrato de pequeño formato. Encargan bodegones, es decir, hoy no voy a morir de hambre porque tengo esto, tengo este jamón, tengo esto, tengo estos tesoros, sus tesoros. Pero ¿qué tesoro tienen los holandeses justo en esa época? Ese tesoro no es otro que, con muchísimo esfuerzo, la tierra que le han ganado al mar. Empiezan allí los primeros diques y de eso están muy orgullosos. Y entonces le encargan a los pintores pintar los primeros paisajes, que son estos. Este es de, bueno, no lo sé pronunciar, Jacob van Ruyterfeld, y son los paisajes de las tierras que con mucho esfuerzo le han ganado al mar. Aquí tenemos este otro, que aquí se ve el mar, claro, se ve no sé si se ve el cursor, no se ve allí, bueno, el mar, la tierra de cultivo que le han ganado al mar, y al fondo la catedral de Haarlem, ¿vale? Entonces, este nuevo estilo, que no se ha producido nunca antes, el paisaje sin ningún otro aditamento, o sea, sin que se aparezca Noé, es algo que, como ellos son comerciantes, los comerciantes de Rotterdam se comunican con los otros comerciantes, por antonomasia europeos, que no son otros que los venecianos. Porque en Florencia están otros que van a ser los sublimes, los que van a hacer el otro modo de ver el mundo. Y entonces, entre la relación entre entre Venecia y los Países Bajos, se produce un nuevo cambio de gusto, es decir, se empieza a poner de moda eso de tener paisajes. Y el paisaje se ve como una cosa pintoresca. Luego desarrollaremos esto, de lo pintoresco, que lo pintoresco se va a emplear más tarde como algo peyorativo. O sea, pintoresco son los calendarios de los próximos Río Tinto, no sé si tenemos una edad, ya sabemos de qué hablamos, y los artistas modernos tienen que hacer otras cosas. Bueno, Claudio de Lorena, que es un pintor francés, se hace eco de esta nueva idea, pero claro, tiene que poner pequeñas escenas mitológicas. La boda de Isaac y Rebeca, que no sabemos, ni puede que no sepa tampoco quién es él, pero tiene que haber pequeños personajes como en los belenes, ¿vale? Claudio de Lorena sería, y el otro gran representante de este nuevo modo de ver el mundo y los paisajes es Nicolas Poussin, que es el que hace Balzac protagonista de una obra de arte desconocida, donde sienta un poco las bases del arte moderno, pero es otra historia. Y entonces siempre hay pequeños personajes en el centro, y estos cuadros son adquiridos porque el poder económico está en aquel momento en Venecia. Y los venecianos también, esto es, en Holanda se desarrolla otra vez el género de paisaje, donde siempre hay un personaje. Esta es la Alameda de Hobbema, famosísima. Y se va a producir en la misma época y por las mismas razones algo que al final va a degenerar, que, bueno, tengo un amigo antropólogo que estuvo en la selva con los cantosis y para un jíbaro la selva no es pintoresca, es el infierno, te matan en la selva. La intemperie, yo tengo una casa en el Pirineo francés y la intemperie en aquella época era la muerte, o sea, no es pintoresco el entorno. Para que sea pintoresco tiene que poderse domesticar. Entonces aparece un asunto artístico por antonomasia que no es el huerto, sino el jardín. El jardín hay de tres tipos y nos viene muy bien porque resumen los tres modos de acercarse al paisaje, que es el paisaje inglés, es decir, que imita la naturaleza,
más o menos, el paisaje francés, que como Descartes ha dicho, pienso como existo, luego existo, y ya ese día le está cortando la cabeza a Luis XIV, pero todo tiene que poderse hacer con una escuadra y un cartabón. Kepler nos ha dicho que las elipses describen perfectamente la trayectoria de los planetas, y eso es mentira, si acaso en el libro, pero que ha ido a medir allí la elipse. Pero bien, el francés y luego el mítico, que será el italiano. Nosotros tenemos aquí un paisaje inglés aquí al lado, que lo he puesto porque se ve, bueno, el paisajismo inglés, bueno, ya se lo he explicado un poquito, aparece a la vez que el paisaje pintoresco, y entonces representa lo que representaban los cuadros. Es decir, la pintura recrea la naturaleza y la naturaleza es recreada por los jardineros, que se llaman paisajistas precisamente. Este es un ejemplo de paisaje inglés, donde hay lagos, bueno, se representa una naturaleza ideal, ¿vale? Además, yo tenía un amigo cuando vivía en París, que cuando íbamos a casa de un rico, según como veía cómo estaba el jardín, decía, vámonos, que aquí no trincamos ni una. O sea, es una información clarísima. Según cómo está el jardín, se sabe lo que hay dentro. Bueno, este es el monasterio de piedra, que es, aunque es mucho más tardío, es el paisaje inglés que tenemos por antonomasia al lado de casa, y por eso he puesto aquí algunas fotos. Todo esto es artificial. O sea, es tan artificial como el paisaje francés. Lo que pasa es que no han empleado la escuadra y el cartabón ni los compases. Como ustedes lo conocen, pues con que lo evoquen un poquito ya está. Este es el jardín francés, que el jardín francés es la naturaleza domesticada, es la elipse de Kepler. Es decir, Saturno pasa por aquí y no por allá. Y además todos los años, en fin. Que estos ya ven ustedes que es una pequeña tortura a la naturaleza. Estos son los jardines de Vaux-le-Vicomte. Esto es lo que da origen al Palacio de Versalles, porque el rey le entra un ataque de cuernos cuando su primer ministro tiene estos jardines y lo manda a encarcelar, y se hace luego el Palacio de Versalles. Y bueno, y esto es el colmo de lo conceptual, que es el laberinto, ¿vale? El de al lado. El italiano, que como siempre tienen que ser especiales, inventan el jardín mítico, el jardín de mitología. Estos son los jardines del castillo de Orsini. Los de Bomarzo, conocerán el libro de Múgica Lainez sobre Bomarzo, y entonces, bueno, me está clarísimo lo que es. Bueno, bien. Entonces, me ha apetecido, porque yo, si algún chino ha tenido alguna vez un amigo, yo he tenido un amigo chino, aunque son imposibles de comprender, yo vislumbro, por emplear el término más o menos, lo que son, pero sin embargo los chinos sí que han tenido un acercamiento a la naturaleza desde muy pronto, y sobre todo desde la poesía, desde los siglos antes de Cristo. Y bueno, pues yo leo poesía china, no entiendo absolutamente nada, porque si lo intentas entender, no entiendes nada. Cuando no lo entiendes, es como lo que decía San Agustín del Tiempo. San Agustín de Hipona, en el siglo III, decía, me preguntáis qué es el tiempo. Es una cosa muy curiosa, puesto que si lo pienso, no lo sé, pero si no lo pienso, lo sé. Esta mirada china es muy importante para lo que vamos a hablar un poquito más tarde. Esto es un poema chino de 1711, que es más o menos la época de los pintores que reaccionan al neoclasicismo, si se puede decir así, chino, y se van por los montes. Casas de pescadores por toda la ribera del río dispersas, entre los senderos de bambúes y los estanques de acuáticos castañares, la belleza del paisaje se acrecienta a la puesta de sol. Cuando se ha calmado el viento bajo los árboles enrojecidos junto al río, venden las sabrosas percas. Bueno, pues si lo miramos como un occidental, esto es una tontería. Pero, sin embargo, nos está explicando clarísimamente lo que es el paisaje. La prueba evidente de que tengo un amigo chino, miren, esto es un libro chino, este soy yo, en 1982. Mi nombre en chino es el que pone ahí debajo. Y este es el mismo chino que ha envejecido mucho peor que yo, pobre chaval, en el 2022. Esto es la prueba de que tengo un amigo chino. Entonces yo intentaba acercarme a lo que era eso de la naturaleza y a lo que era la poesía china y el modo de ver de los chinos.
Hay un amigo, que no sé si ha venido, creo que no, y si no da igual, que se llama Ignacio Mayallo, que venía a mi casa y se instalaba, pero como los ingleses, se pegaba una semana. Y entonces salió un día a pintar y se puso a pintar al rebajado, que es el señor del medio. Al rebajado lo llaman el rebajado porque cuesta menos saltarlo que darle la vuelta. Y entonces estaba plantando patatas con su moto azada y se puso Ignacio a pintarlo en una esquina. Entonces, como lo contó en el bar, empezaron sus amigos a ir y se puso uno a entrecavar, el otro a... En fin, nunca había oído tanta gente en la huerta de Villamayor en tan poco sitio. A Mayallo cada día le llevaban más almuerzo, más vino cosechero o vino morro negro, que tienes que ir a hacerte una limpieza de boca luego. Y bueno, pues él cada día tardaba más porque cada día había más personajes. Bueno, total que cuando estaba, porque claro, tenían que quedarse quietos, el rebajado decía, me pongo, y se ponía a pulso con una mula mecánica, cuidado. Y Mayallo desconoce el sufrimiento de los demás y estaba allí pintando. En estas que pasa un señor con su tractor y se para y dice, pero cuando ve este espectáculo, todos así puestos, el otro pintando, le dice, oiga, ya me perdonará que me meta donde no me llaman, pero ¿no ha encontrado usted una cosa más bonita para pintar? Y Mayallo no le respondió, y ahora viene lo importante. Esto es lo sustancial, esto es lo mollar. Cuando le dice él, de todas maneras hay que joderse. Ande menos se espera uno, surge la belleza. Aquí describió toda la poesía china de todos los tiempos este señor de Villamayor. Entonces, siguiendo estas enseñanzas de este señor de Villamayor, bueno, quería hablar, es que antes se me ha pasado porque se les fue la cabeza con esto de los paisajes y terminaron haciendo una cosa en el siglo XIX que nos han ocultado, porque todo lo que nos lo ocultan, pero yo se lo cuento. Hay un parque en Hamburgo que se llama el Parque Tiertagen-Hagenken, que un comerciante de la época hizo un paisaje inglés, un monasterio de piedra, pero al igual que los velanes empezó a poner animales para que pudieran ver en seguridad animales exóticos, lo que luego van a... porque los zoológicos entonces estaban entre barrotes, estaban en libertad con unas zanjas, pero luego se le ocurrió una cosa, igual que los belenes, ¿por qué no poner nativos? Entonces empezó a traer negros y indios y tal, y los tenían ahí con taparrabos, se iban muriendo de pulmonías, y claro, como los alemanes no les gusta esto. Tengo aquí, si quieren, más información, pero vamos, no lo... bueno, ya se lo pueden imaginar. Bueno, estamos en el paisaje, estamos con los chinos, ¿vale? Entonces los chinos, ¿qué es lo que me importa a mí? Espera que estoy yendo para atrás. Los chinos, un siglo antes, hay una reacción que se produce en todo el mundo, que es que cuando un exceso de ortodoxia provoca una mini revolución, ¿vale? Entonces, pero claro, aquí nos han contado en el colegio y en la universidad que los primeros pintores y los únicos son los impresionistas. ¿Por qué narices me he visto yo 40 exposiciones de Monet y 50 de Matisse y me he tenido que enterar quiénes eran los paisajistas rusos ya de mayor? Pues porque no hay un solo libro sobre Levitan en España publicado, no existe. Hay que comprarlos, los chinos hacen unos libros malísimos y bueno, no hay exposiciones de pintores rusos. Eso tiene que ver un poco con la CIA, otro poco con el mercado del arte, en fin, pero eso es otra historia. Bueno, entonces lo que quiero traerles es los pintores chinos de la vía excéntrica, que son los primeros pintores chinos que se alejan, porque entre un poeta y un pintor en China no hay una gran diferencia, pero no se puede pintar lo que quieras, hay una ortodoxia, ¿vale? Esto es muy importante. Los artistas chinos premodernos pintaban como poetas y escribían como pintores. Y aquí esta frase se carga toda la filosofía occidental, a Kant, a Sócrates, a Aristóteles, a Platón y a todos. Cada cosa es por su propia naturaleza lo que es sin saber el porqué. A hacer puñetas. No tienes por qué preguntarte qué es la realidad, pero qué más da lo que sea la realidad. Y el mito de la caverna y todos esos asuntos. El hombre debería ser capaz de mostrar el universo en una sola pincelada, con una idea claramente expresada y en una ejecución bien hecha. No hay más que decir. O
sea, yo ya me tendría que ir de aquí porque ya terminó la conferencia. Todo lo que hay que decir está puesto en estas dos frases. Estos son los pintores excéntricos chinos, que me tenía que saber sus nombres, pero no me los sé. Y si quieren se lo cuento porque está aquí apuntado, pero no voy a acertar ni uno. Y lo que es importante, lo que a mí me importa de esto, es que esto se está produciendo en 1546, es decir, 2 siglos antes de que se produzca el impresionismo y el acercamiento a la naturaleza. Bueno, otro aspecto no menos importante del paisajismo, todo esto viene de la Reforma Protestante, y en especial de los ingleses, es que una buena formación de una familia adinerada terminaba con que uno de sus miembros o varios hicieran un viaje por el mero hecho de ver otros sitios. Esto ahora es común porque hay una amiga que acaba de estar en Roma y ha vuelto horrorizada porque no se podía andar, pero entonces solo viajaban los ricos y era una cosa muy excitante. Y escribían unos libros que a menudo ilustraban con acuarelas. Este es en concreto uno de Michel de Montaigne, el inventor del ¿cómo se llama eso? Del ensayo moderno. Gracias. Y esto es un viaje, pero que son libros que se escribe tanto los ensayos de Montaigne como los viajes, se lo escribe él a sí mismo para acordarse, ¿vale? Esos cuadernos de viajes, ahora mismo sigue siendo, se está poniendo, bueno, se ha puesto muy de moda, los dibujantes, los urban sketchers van dibujando, en fin, no había cámara de fotos, no había nada, pero tampoco había necesidad, o sea, un mercader arriesgaba su vida atravesando Europa. Estos lo hacen por placer. Y esos viajeros, me centro en Zaragoza, uno de ellos es este señor, Van der, ¿cómo se pronuncie?, que dibuja Zaragoza. Gracias a este dibujo de Zaragoza podemos saber lo que era entonces. Y luego otro que está aquí en la entrada, que el rey cuando viene a Zaragoza le dice a Velázquez que le pinte esta ciudad que es muy bonita, pero como Velázquez era un poco vago, le dice a su cuñado que lo pinte y lo ha pintado su cuñado, ¿vale? Entonces tenemos el paisaje domesticado en los jardines, el paisaje del viajero, lo de esto. Bueno, lo sublime y lo pintoresco. Lo sublime ya hemos dicho que es un invento de Kant. Kant y Hegel tienen que inventarse, porque son escolásticos, o sea, como no pueden decir lo mismo que Suárez y que Santo Tomás. Perdón, si hay algún profesor de filosofía puede pegarme un tiro ahora mismo, pero bueno, es por intentar aclarar el concepto. La idea de lo sublime es la idea de lo difícilmente explicable. Si me permiten que les cuente una anécdota. Bueno, yo soy hijo de un pintor. Y cuando yo era muy pequeño, mi padre pintó más de 1000 cuadros en Torremolinos de paisajes. Hacía 21 semanales para una empresa constructora y entonces ahí pintábamos todo, las montañas, el árbol, la nube, no sé qué. Pero como el óleo era caro, empleaba pasta al temple, que es con lo que se hacía para estucar las paredes. Y la pasta al temple, no sé si ustedes lo saben, pero está hecha con cola de conejo, que son huesos de animales, que cuando no se gasta en el tiempo suficiente se pudre y apesta. Entonces, para evitar que apestara, le echaba garrafas de ambientador de pino, y entonces olía olía entre pino y peste. Bueno, total que le pintó un cuadro, porque el director del Banco Zaragozano era de Zaragoza, bueno, de Huesca, que se llama Ñaños, no sé si ha venido su hija, porque es de Zaragoza. Y entonces le encargó un cuadro de su pueblo, del Pirineo, con unos pinos estupendos y tal y cual, a espátula, que pintó con esa pasta maloliente disfrazada de olor a pino. Total que el señor hacía gimnasia delante de aquel cuadro y dice, oiga, lo que es la sugestión. Hago gimnasia delante de ese cuadro, ¿se puede creer usted que huele a pino? Bien, acabamos de describir lo sublime. Que me perdone Kant, pero lo sublime es cuando cualquier cosa pasa del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el líquido. O sea, el pino ese de los coches aquellos para ambientador lo inventó mi padre. Entonces, lo sublime,
que es a lo que se refería Kant, pero que lo explica un poco peor que yo, se enfrenta a lo pintoresco. Lo pintoresco es un término que se acuña en Venecia. En italiano venía diciendo lo pintoresco, como una cosa... Porque claro, los que sabían de verdad eran los florentinos, Miguel Ángel, eran los que dibujaban, los que... El color no era muy importante. No era muy importante otra cosa porque no lo tenían, porque claro, en Venecia, como comercian muy pronto con China, tienen pigmentos que en Florencia no, pero esa es otra historia. Entonces, el enfrentamiento entre lo sublime y lo pintoresco se da todavía hoy. O sea, los que seguimos pintando lo que vemos, por decirlo en palabras de Tapies, que le acusaba a Antonio López de tener una actitud escolar, porque copiaba lo que veía. Bueno, antes hablaba de Balzac, en el libro este de Historia de una obra de arte desconocida, el pintor le dice, se supone que Poussin es el joven, le dice que no hay que retratar la realidad sino interpretarla. Es decir, están, bueno, digamos, diseñando el futuro, se le están dando, o sea, según este concepto, el urinario de Duchamp es sublime y Velázquez es pintoresco. Pero bueno, yo no me lo creo. Bueno, entonces este cuadro, que es el de Gaspar David Friedrich, es el pintor alemán que da por origen al romanticismo, que es el monje frente al mar, que es maravilloso, donde confluyen los dos conceptos de lo pintoresco y lo sublime. Y aquí estoy yo delante del cuadro porque es uno de los cuadros que más me gustan. No he ido a Moscú a ver el cuadro de Levitan, ¿eh? Llegaremos a Levitan, ¿eh? No se preocupen. Bueno, entonces, más o menos en el siglo XIX ya se ha digerido todo el asunto este de no tener que representar una Arcadia entre el paisaje para hacerlo digerible. Ya no hay que poner, pues yo que sé, a Hércules o lo que tenía que poner Poussin o Claudio de Lorena. Y entonces en Inglaterra aparecen dos figuras importantísimas. Uno es Turner y el otro es, yo siempre he dicho Constable, pero me dicen que es Constable. Bueno, pues Constable. Pero para mí es Constable. No sé si hay una cosa curiosa, no sé si ustedes saben que Michael Douglas es el hijo de Kirk Douglas. Tuvo que ser adoptado. Porque, no, una cosa curiosísima. Yo tenía un amigo en Jaca que me decía, dice, en Jaca hay un bar que le dicen People y se llama People. Pues eso. Bueno, pues esa es la cuestión. Constable. Bueno. Entonces, a la vez que Constable, prácticamente en el mismo, bueno, de hecho en el mismo año. Anda, no lo sabía. Nace, 10 años. Bueno. Corot es el otro, el francés, que se van a la escuela de Barbizon, es decir, hacen lo mismo que los chinos excéntricos, se van a un pueblo de las afueras de París y pintan la naturaleza y se encierran y ya no hace falta tener una excusa para pintar un cuadro. ¿Por qué es esto posible? Por dos razones fundamentales. Primero, porque ha subido la renta y hasta los pobres pueden comprar pinturas, porque eso un siglo antes es imposible. Y esto es, que nosotros tampoco somos mancos, este es un cuadro maravilloso de Fortuny, más o menos en la misma época, pero como a los españoles siempre nos están perdonando la vida, pues no nos... Porque claro, los que hacen las historias del arte pues no ponen a este. Yo este cuadro lo he descubierto, no sabía que existía, me quedé fascinado, lo he descubierto preparando la conferencia. Bueno, están contando lo mismo, ¿vale? Un poquito más tarde. Este es Modesto Urgell, es decir, el tema del camino a ninguna parte es un tema recurrente. Este es el hombre que trae el paisaje el paisaje de plein air a España. Lo cuenta muy bien esta señora en este libro, Pintura de paisaje e ideología, la generación del 98. Y Carlos de Haes es el que revoluciona el modo de pintar paisajes en España. Ahora es una cosa que nos parece obvia, pero antes los paisajes se pintaban sin salir del estudio, incluso para la cátedra de paisaje de Bellas Artes de San Fernando. O sea, en 2 años, bueno, si queréis os lo leo que está aquí, pero bueno, no, que es un coñazo. Las normas para ser profesor y para entrar
varían en 10 años sustancialmente. O sea, al principio había que hacer un cuadro en 2 días sin salir de allí y tal y cual, y este le dice, no, hay que salir y luego volver con los apuntes y tal y cual. Bueno. Este señor es el responsable del neoclasicismo. Este es un amigo de Kant. Kant es el origen de todo, que nos explica que todo lo que no se parezca a la antigüedad clásica no vale para la pintura. Es decir, este es el maestro de Mengs, y Mengs es el que viene a dirigir las pinturas y a mandar en los Valleu. Por eso todos los problemas que tiene Goya con los Valleu vienen por parte de este que se ha inventado el sistema. Y bueno, pues vamos a leer. Esto es la carta de Antonio Rafael Mengs a Antonio Ponz. O sea, Antonio Ponz era el equivalente, una mezcla entre el ministro de Cultura de la época y el gobernador civil. O sea, lo que no autorizaba Antonio Ponz no se pintaba en España, que también se hacía amigo de este señor, que no me he podido aprender el nombre, Winkelmann. Y entonces esto es importante, porque para Mengs la pintura es esto. Imita la pintura a todas las apariencias de los objetos visibles de la naturaleza, no puntualmente como son, cuidado, no puntualmente como son, sino como parecen o como podrían o deberían ser. Cuidado, que esto es muy importante. Por eso los fondos de los tapices de Goya, como están controlados por este o por su cuñado, que da igual, son unos árboles que son ideales, no existen esos árboles, ni los paisajes. Siendo el fin que se propone destruir deleitando, no lo conseguiría, porque lo diga él, pero bueno, en fin. Si se copiase la naturaleza como es, porque nos quedaría la misma y aún mayor dificultad de comprender las producciones del arte que las de la naturaleza. Así, el modo del arte es darnos la idea de las cosas que la naturaleza ha producido, no como son, sino darnos la idea. Y las obras serán tanto más loables cuanto la idea que nos da sea más perfecta y terminada y clara. Bien, esto es lo que dice Mengs. Como estamos en el Museo Goya, esto es lo que dice Goya. Misma época, ¿eh? O sea, esto, bueno, Mengs muere antes, pero Goya no a cualquiera, sino a la Real Academia de San Luis, cuando va a explicar cómo se tiene que enseñar la pintura, lo que dice en la carta, en un informe, es esto. Hay que estudiar. Depende del conocimiento del mundo, no de los modelos antiguos. Esto es una flecha directamente al neoclasicista, ¿vale? A Mengs y a su maestro. Siempre líneas, nunca cuerpos. ¿Pero dónde encuentran esas líneas en la naturaleza? Yo solo veo cuerpos iluminados y cuerpos que no lo están, planos que avanzan y planos que retroceden, relieves y cavidades. Mis ojos nunca perciben ni líneas ni detalles. No cuento los pelos de la barba de un hombre que pasa, y los botones de su abrigo tampoco se detienen ante mi mirada. Mi pincel debe ver mejor que yo, cosa muy importante. Mi pincel debe ver mejor que yo. En contra de la naturaleza, estos profesores cándidos, este está metiendo con su cuñado a tope, quieren detalles de conjunto, pero sus detalles son siempre ficticios y mentirosos. Atontan a sus jóvenes alumnos haciéndoles trazar con su lápiz más afilado y durante años ojos como almendras, bocas como arcos o como corazones, narices como sietes al revés y cabezas como óvalos. ¡Ay! Que les den a la naturaleza, que es el único profesor de dibujo. En la naturaleza el color existe tan poco como la línea. Solo hay sol y sombras. Dadme un trozo de carbón y os haré un cuadro. Toda pintura supone sacrificios y decisiones. Y luego dice, solo reconozco 3 maestros, Velázquez, Rembrandt y la naturaleza. Informe de Francisco de Goya dirigido a la Real Academia de San Luis. No lo está diciendo a cualquiera. Cuando lees a Ortega y habla de la cuestión española, se refiere a Goya como un hombre capaz de captar la esencia de su siglo, pero sin saber por qué. Vamos a ver, este escrito es de un señor que sabe lo que se dice y que se explica. O sea, Goya, tenemos que esperar a Todorov para que nos explique que Goya es un pensador de la altura de Goethe. Pero digamos que los lugares comunes se van repitiendo y cuando yo leo este párrafo, bueno,
Borrás nos hizo un libro maravilloso que es El diplomatario de Goya, donde está todo lo que escribió, y desde luego no es ningún tontaina, y desde luego no estaba loco, vamos, eso seguro. Bueno, entonces aquí estamos entre el modo de ser, el modo obligatorio de cómo se debe pintar y la reacción, que en este caso se produce entre Mengs y Goya. El Mengs, ahora vamos a los Perenceski, cuidado. El Mengs de los rusos, de cuando nace Levitán, es este señor, que es un cuadro, ahora vamos al Casón del Buen Retiro de Madrid, y tenemos pues cuadros equivalentes. Esto era lo correcto, esto era lo que había que pintar. Y a esto van a reaccionar los que se van a llamar Perenceskis o vagabundos, o de muchas maneras, que como todo lo que se llama de muchas maneras, pues son reaccionarios, vamos. Entonces aquí aparece la gran pintura rusa y en especial nuestro amigo. Perenceski, paisajistas rusos, errantes, en fin. La Sociedad de Exposiciones de Arte Itinerante se formó en 1863. Isaac Levitán expone por primera vez en ellos en 1877 con 17 años. Cuidado, que no es una broma. En la sección estudiantil, en 1883 es aceptado como miembro. Espera, a ver que me estaba buscando. Si no me lo invento, ya está. Bueno, me lo invento. Aquí ya está. Vale. Esto es importante. Y esto también. Espera, a ver. Esto también. Bueno, él empieza a pintar y nace en el 60 y muere con 40 años, participó en la 28 exposición Perenceski. Es decir, ¿qué estamos hablando? Y en la sección de arte ruso, en la exposición universal de París, o sea que es un hombre que goza de una gran fama, lo que pasa es que se muere muy pronto. Y luego los Perenceski, como os explico al final, fueron el origen del realismo soviético. O sea, a Lenin le gusta mucho y son los que van a hacer, pero esto es otra historia y nos vamos. Bueno, ¿por qué se puede pintar en la calle? Pues por un invento. Ese invento no es otro que el que inventó John Rad, que ideó un tubo de pintura de estaño con un tapón. Porque si no, para pintar en la calle te tienes que ir con un montón de tinajas, 40 carros y no sé qué. Había una cosa parecida, que eran las vejigas de cerdo, que se empleaban pero a veces estallaban. Es decir, hasta que no aparece el tubo de óleo, no hay ni impresionismo, ni se puede pintar, ni nada. Como muy bien dice Auguste Renoir, sin la pintura en tubos no habría ni Cézanne, ni Monet, ni Pizarro, ni impresionismo. Eso es así. Bueno, entonces, como dijo Pla cuando fue a Nueva York la primera vez, Josep Pla, se da una vuelta allí con un taxista y tal, y está impresionado viendo el tamaño de los edificios, y dice, oiga, ¿todo esto quién lo ha pagado? Pues bien, para que existan 28 exposiciones, ¿cuántas hemos dicho? O sea, desde la primera exposición del 63, un montón de exposiciones, hace falta un señor que es este. Pavel Tretyakov es un millonario ruso que le da por comprar cuadros. No solo comprar, sino sostener a los artistas. Este es el primero que le compra un cuadro a Levitán. Este es, si no conocéis a Ilya Repin, compraros un libro porque es un pintor maravilloso, que lo retrató de jovencito y luego lo retrató ya en su colección, en su galería, que bueno, compró un edificio que todavía existe hoy y esa colección se sigue manteniendo unida. Hay una delegación de los museos rusos en Marbella, conozco al director, pero ahora mismo con el lío que hay con Ucrania, bueno, en fin, eso es otro lío que lo conocemos todos. Bien, este es el que paga a los Perenceski, que los mantiene unidos y que les siguen encargando cosas. El modo de aprender a pintar no va a variar en Rusia, incluso ahora en Rusia sigue habiendo academias de este tipo, o sea, es decir, se enseña exactamente, no varía. Bien. Para que parezca un Levitán, estos son los dos profesores que influyen en Levitán. Fíjense qué pedazo de pintores,
estamos entre Polenov y Perov. Le cogen cariño porque el padre de Levitan muere muy pronto, al poco muere su madre, eran muy pobres y ya se queda en la miseria. O sea, se tenía que dormir tenía 13 o 14 años cuando mueren sus padres, tiene que dormir en la Escuela de Bellas Artes, y estos lo tratan como un hijo, le regalan los lienzos, las pinturas y tal y cual. Entonces estos son muy importantes porque ha tenido grandes maestros. Esto ya se pierde en Francia, desde luego se pierde completamente cuando Jacques Lang hace ministro de Cultura. Es decir, ahora es casi imposible seguir unas enseñanzas como entonces en Europa, en Rusia no, ¿vale? Porque siguen manteniendo la tradición. Bueno, y ahora vamos a Levitan. ¿Quién es Levitan? Pues Levitan es el autor de este cuadro. Yo no sé si ustedes están viendo estos cuadros por primera vez, es muy sorprendente que un pintor de esta calidad les haya sido ignoto hasta ahora. ¿Por qué no conocen a este pintor? Porque ha habido una intención clarísima para que no lo conozcan, porque es un pintor de una calidad excepcional, o sea, le da 1000 vueltas a Monet. Esto está pintado el año que se muere, ¿eh? Viaja, sale un par de veces o tres de Rusia, viaja, porque claro, digamos que Wikipedia intenta que todo sea una visión políticamente correcta de las cosas. Por ejemplo, si ustedes buscan la Inmaculada de Soultz, que es la Inmaculada de Murillo, que la roba el mariscal Soultz, que era el que vino en la Guerra de la Independencia, se llevó pues, la Dama de Elche, la Inmaculada de Soultz, un montón de obras importantísimas. Cuando ustedes leen en Wikipedia, lo miren, cuando hablan de la Inmaculada de Murillo, que es el cuadro más caro que compra el Louvre en el siglo XIX, o sea, el cuadro más caro de la historia, cuando lees el trozo ese de Wikipedia, dice, alrededor del año 40, la pintura española pierde estimación. Eso explica la devolución de las grandes obras maestras del Louvre al Prado y no sé qué y no sé cuántas. Es como que pierde estimación. Lo que ha pasado es que han mandado la División Azul. Está mandando Vichy y Serrano Suñer ha exigido que vuelvan los cuadros, pero eso no lo cuentan. Pues esto es lo mismo. Cuentan que que era un pintor de chicha y nabo, fue a París, descubrió la escuela de Barbizon, porque te ha tenido que tocar Dios, es como el virus del SIDA, te ha tenido que contagiar a alguien y luego vuelve pintando porque no puede haber salido de Rusia. Digamos que hay una especie, pero fíjense qué pedazo de pintor. Voy a poner solo unos pocos cuadros, quiero que esperen un poquito porque la cosa tiene su nivel. Todos estos cuadros los pintaba del natural o los terminaba en el estudio, pero vamos, a él le gustaba mucho cazar, tenía una salud pésima. Este cuadro es maravilloso. Es que yo de los cuadros no voy a hablar gran cosa porque me parece una falta de educación decirles lo que tienen delante de las narices, ¿vale? Lo que se tienen que preguntar es por qué hasta hoy este pintor les es desconocido. Isaac Levitan. Fíjese, este nocturno. ¿Qué podemos decir de este nocturno? No sé si se está viendo bien. Es un cuadro maravilloso, ¿no? Y además eso, aquí no hay ningún personaje, no hay nada, ¿no? Este otro, o sea, yo lo veo superior a Corot, superior a la mayoría de los pintores de su época, ¿no? Hay muchas teorías al respecto, que era el pintor poeta y no sé qué, bueno, tontadas. Miren este cuadro, ¿qué les parece? No tengo nada más que decir. Este otro, estos cuadros los pinta, esto es un cuadrito muy pequeñito que se puede apreciar muy bien su modo de trabajar, donde capta con una gran rapidez la luz, porque la luz se va enseguida. Este otro, maravilloso. Este otro, bueno, tiene 800 cuadros, o sea que sí, gracias a Internet, pero se preguntan ustedes por qué hay 500 libros de Dalí y ninguno de Levitan, o 5000 de Picasso.
O sea, Gaya Nuño, antes de morir Picasso, ya citó, me acuerdo, pero vamos, en varios miles los libros sobre Picasso y sobre este ninguno. Miren este nocturno. Esto está superado por la fotografía, no se olviden, ¿eh? Toda la fotografía lo ha superado. Bien. Por los cojones. Esto es esto es bueno, pues es que no puedo decirles nada. Esto es una maravilla. Esto es la cosecha de heno. Y este es el último cuadro que pinta y la palma. Tenía una salud, el pobre, fatal. Espera a ver dónde lo tengo. Les voy a contar un poquito por encima. Nace en el 60. Bueno, se muere su padre, se muere su hermana. Conoce a un pintor absolutamente alcohólico, que es Nikolai Chekhov, que es el hermano de Chekhov. Chekhov, que me han dicho que se dice Chekhov, pero voy a decir Chekhov porque a mí Chekhov no me sale. Bueno, pues Chekhov, su padre era un esclavo que se compró su libertad. O sea, es una familia de judíos muy pobres, al igual que nuestro Baroja también es médico. Empieza a escribir para ganarse la vida pequeños cuentos y bueno, pues Chekhov, judío, y Levitan, judío, tienen también el problema de que hay un judío que intenta matar al zar y lo pillan y echan a todos los judíos de Moscú justo cuando estaban buscándose la vida un poquito, se tienen que ir a hacer puñetas, en fin. Tiene una vida muy complicada, ¿vale? Hasta que aparece el Pavel, el de la galería, que le empieza a soltar dinero y ya, bueno, pues lleva una vida, él le gusta mucho estar en el campo, se parecería un poco a estos pintores italianos, ¿cómo se llama este? Que murió además porque subía a pintar una montaña y se quedó congelado. Manchoni, bueno, es igual. Bueno, pues total que Levitan lleva una vida de pintura hasta que hay una mujer muy importante, que hablaremos luego de ella, que es Sofía Kuchnikova. Sofía Kuchnikova es una mujer que tiene 10, 11 años más que él. Se produce un paralelismo entre Gala, Dalí y Dalí, entre la Margarita Sarfati y Mussolini, entre, los hermanos estos, el de Picasso y Gertrude Stein. Es decir, hay una estructura para un hombre de la sensibilidad de Levitan. Aquí me la voy a tirar de psicoanalista, pero algo de eso hay. Una mujer inteligente y fuerte lo pone de verdad a pintar. Entonces ella es pintora también, luego explicaremos un poquito, y los dos son cazadores, es decir, les gusta estar en el monte, en la selva, cazan y pintan de la misma manera. Eso es muy importante, porque este tipo de pintores lo que hacen es cazar instantes, y ellos son cazadores. Bueno, Ruta de Vladimir, este es el cuadro. Todo esto que les he contado es porque no puedo decirles ni una sola palabra de este cuadro, porque todo lo que yo diga va a ser estropearlo. Estamos ante una de las obras más importantes de la historia de la pintura, que a mí no me lo parece la Gioconda. No sé si han visto ustedes la Gioconda. Me lo parece pues Inocencio X, me lo parece, pues yo qué sé. Pero este cuadro es pintura y solo pintura. Es que no lo puedo ampliar. No sé, es que no puedo decirles nada que no sea una tontería. Por eso les he dicho antes que no voy a decir nada sobre estética, porque la estética es una enfermedad del alma. Este es el cuadro que en realidad compra el coleccionista, es este. Es muy importante que él quiera que este cuadro no se separe y que este cuadro vaya a la Galería Tayakov. Este es el boceto del que seguramente parte, porque esto es un cuadro, luego lo veremos, que pintaba en el estudio. Este es el boceto, ¿vale? Donde en el boceto está todo lo que tiene que estar. Esto sí que lo ha pintado el natural, esto tendrá, pues yo qué sé, 10 o 15 centímetros por otros 15. Pero aquí ya está todo lo que tiene que estar en el cuadro grande, ¿vale? Este es el de Levitan, ¿vale? Bueno. Aquí tenemos a los dos, Chekhov y Levitan. O sea, aquí hay 4 elementos. Chekhov, Levitan, Sofía Kuchnikova
y Pavel, que es el que las pone. O sea, pero sin una espata esto no funciona. O sea, entre estos cuatro lo hacen todo, ¿vale? Esta es la Sofía de Marras, que pinta cuadros como el que tienen ustedes a su lado. O sea, es una pintora correctísima. Su marido sale en un cuadro de Perov. Era un poco como Gertrude Stein, hacían en su casa reuniones y reunían artistas. Un poco, ahí tenemos otra vez a Gala Dalí, que también es una persona muy culta, y tenemos también a Gertrude Stein, donde organiza salones en su casa, y Picasso, que es un tipo muy pequeñajo y que no sabe hablar francés y que alguien le tiene que proteger y de hecho le protegen y terminan siendo Picasso. Pues algo de esto es el papel de esta mujer. 11 años mayor que Levitan, casada, abandona todo y se va con él. Levitan es un tipo de una salud fatal, o sea, tiene problemas cardíacos, está enfermo la mitad del tiempo, es maníaco depresivo, en fin, una joya. Pero bueno, le cogió cariño. Este es el cuadro, uno de los pocos retratos que pinta Levitan, que no es su género, pero está pintado con mucho cariño, de ella, de Sofía Kuznykova, ¿vale? Estos son ellos dos pintando del natural, ya ven ustedes que trabajan juntos y bueno, pues están pintando sus bocetos. Y lo ha pintado Alexei Stepanov, que todos pintaban bien. Es que vamos, si ustedes pueden, cuando lleguen a casa, buscar los Berenzensky, los vagamundos rusos, van a ver que, como dicen en mi pueblo, el más tonto hacía relojes de madera. Ya no había uno malo, ¿eh? Este cuadro está muy bien pintado. Pasa que no he encontrado la foto a color. Esto es para que se hagan una idea de los cuadros que pintaba Levitan. O sea, Levitan hacía cuadros de este tamaño, que son los que compra el Pavel este. Y a partir de bocetos pequeños era capaz de reproducir en su estudio cuadros muy, muy notables de tamaño. Este es Levitan posando para Serov. Este señor es Levitan, ya se le ve un poquito que está, bueno, pues está hecho una pena. Y bueno, el retrato es maravilloso. Aquí lo tenemos de cazador, porque era la otra gran actividad. O sea, tanto ella, tanto Sofía Kuznykova como Levitan eran cazadores antes que nada. Entonces todo va bien hasta que a ver, si quieren se lo digo exactamente porque lo tengo aquí, si no me lo invento. Bueno, Chekhov escribe un libro, digo un cuento, porque claro, Chekhov no le daba la cabeza para mucho. Y claro, la relación entre este y su amiga y cómo le había puesto los cuernos a un señor que era muy importante, escribió un cuento que se llama La chicharra. Y cuando lo lee Levitan se enfada muchísimo. Y ya, bueno, están 2 años sin verse. Pero claro, Chekhov es médico también. Y este está muy malo. Entonces, como era muy enamoradizo, conoce a una señora más joven que, como le pasa a Mussolini, y deja a la Sofía esta y entonces vuelve otra vez a ser amigo de Chekhov y de hecho muere en casa de Chekhov. Esto es lo que les explicaba antes. Esto es una academia de 1913. Si se fijan, no hay una gran diferencia entre la academia de 1913 y la de 1881. Es decir, el sistema de aprendizaje es el mismo. Y gracias a esto, porque claro, es que hay una cosa en la enseñanza de las bellas artes, digamos que eso ha ido cambiando muchísimo. Viene a ser como si en una escuela de idiomas cada profesor se inventara un idioma con una gramática nueva y se la quisiera inculcar a sus alumnos. Yo no me imagino una torre de Babel parecida. Bueno, algo de eso ocurre con las enseñanzas de bellas artes en Europa, en especial en Estados Unidos, con la inclusión de las vanguardias y los nuevos... Porque claro, Picasso es un gran artista, pero después de Picasso no se puede hacer nada. O sea, Picasso quema. Picasso, bueno, sin embargo, después de Levitan, como luego veremos algunos seguidores, entre los que me cuento, se puede seguir pintando, después de Picasso no. Entonces un Picasso después de Picasso es una caricatura. Y es porque hay un sistema de enseñanza que permite que se vaya transmitiendo los conocimientos de un modo sistemático
y luego el que tiene talento pues sale Sorolla y el que no pues sale Modest d'Urgell, pero bueno, todos pintaban correctamente. O sea, era imposible salir en el siglo XIX o en los primeros años del siglo XX de una escuela de bellas artes sin pintar y dibujar correctamente. Otra cosa es que fueras un genio. Y era porque había unos sistemas, bueno. Este que les voy a enseñar ahora mismo, este es un chico que lo protejo yo. Este cuadro, ¿qué les parece? Que está bien, ¿no? Puede ser amigo de Levitan, ¿no? Pues este señor lo he hecho yo rico porque vende los cuadros muy baratos, he empezado a hablar bien de él, y es este chico de aquí. Este chico. Nació en 1984, ahora está en una trinchera en Ucrania, seguramente muerto, y pinta cuadros maravillosamente bien en internet, y yo pues empecé a hablar bien de él y ahora ha subido los precios escandalosamente y se compró una moto y eso, porque ahora por internet se le pueden comprar cuadros. Pero este chico es posible porque Levitan ha existido, ¿no? Este se llama Denis Gorodinchi, pintor ucraniano nacido en 1984. Ahora vamos a Hockney. Hockney es el pintor moderno que ha vuelto a la pintura a su manera, a mí me gusta mucho, y que cuando habla de fotografía, el otro día lo leí, dice, no vemos paisajes, vemos espacios. Las cámaras ven superficies, no ven espacios, pero nosotros vemos espacios. Vamos a ver, es que claro, la cámara fotográfica no ve la realidad, ve otra cosa. No vemos el mundo de una manera fotográfica porque no vemos el mundo con un ojo, lo vemos con dos. Bueno, como es inglés, dice, pero grulladas, porque esto es obvio, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Ahora necesitamos perspectivas más amplias. Hay alguna buena fotografía de paisaje, pero no muchas, cosa que es cierto. O sea, los paisajes no se dejan fotografiar. La emoción en los paisajes es una emoción espacial. La emoción está en el espacio y por lo tanto hay que representar el espacio. David Hockney, bien. David Hockney hace este tipo de cuadros. No sé si lo conocen ustedes a David Hockney. Es un señor muy mayor y fumador. Defiende los cigarrillos por encima. Está en contra de la prohibición del tabaco. Mire el tamaño de los cuadros que pinta. Este es él, ¿vale? Bueno, he traído con perdón un par de cuadros míos, ustedes espero que me lo perdonen. Siguiendo la estela de Levitan, pues yo pinto a mi vecino que tiene un tractor que se va por los Monegros, ese es el Barranco Salao, y lo pinto pues como igual que Levitan. O sea, yo no quiero ser moderno, no quiero ser Picasso, no quiero ser Hockney, quiero pintar el tractor con toda la humildad del mundo. Y si este tractor sirve para la humanidad, me explico. O sea, Eder Úrzala no quería ser moderno, pero su historia, como es genuina, sirve para la totalidad. O sea, pues ese tractor, cuando lo vean dentro de 100 años, les parecerá un modelo antiquísimo y ahora es un modelo, bueno, los que saben de campo saben hasta el modelo que es, pero bueno. Este es otro cuadro, también mío, de un camino, directísimamente influenciado por Levitan, obviamente, y es un camino de la huerta de Villamayor en un día de lluvia. No sé si ustedes conocen a Alsen Kiefer. Alsen Kiefer es un pintor contemporáneo que pinta también caminos. Digamos que Barceló se influenció muchísimo de este señor y hace unos cuadros impresionantes. O sea, quiero decir pero esto sigue siendo pintura, aunque haya objetos aquí, hay un submarino y tal, sigue siendo pintura, ¿vale? Y ahora vamos a esto. Marc Rothko es un pintor que ahora hay una gran exposición antológica en París, en la Fundación Cartier, que, bueno, pues todo el mundo dice que es abstracto, pero él no. Rothko dice que no es un pintor abstracto, que tal descripción era tan inexacta como etiquetarlo de gran colorista. Su interés era, solo pretendo expresar emociones humanas básicas, tragedia, éxtasis, fatalidad, etc. Y el hecho de que mucha gente se derrumbe y llore al ver mis cuadros demuestra que puedo comunicar esas emociones humanas básicas. Las personas que lloran ante mis cuadros están teniendo la misma experiencia religiosa que yo tuve cuando los pinté. Si a usted, como usted dice, solo le conmueve su relación de color, entonces no trasciende la obra y se queda solo con su aspecto decorativo, cosa que me desagrada enormemente, dice el Rothko. Este cuadro de Rothko
a mí me parece un cuadro muy parecido al de Isaac Levitan, en esencia. O sea, y el de Gaspar Friedrich. Porque eso de intentar catalogar, antes les he hablado de Avi Barbour y de Didi Huberman. O sea, los historiadores que están ahora de verdad, o los que están en la filosofía del arte, esa cosa lineal ya no sirve. O sea, les he puesto el ejemplo del Corte Inglés y las tiendas de los chinos y las relaciones mnemotécnicas. ¿Recuerdan ustedes para aprendernos los dramaturgos griegos? Yo por lo menos, como me lo enseñaban a hostias en los escolapios, decía Eurípides, no me Sofocles que te esquilo, porque así te aprendía los tres. Eso es una relación mnemotécnica. Yo no sé ni lo que han escrito ninguno de los tres, pues me permitan que para terminar les ponga una relación mnemotécnica de Didi Huberman y que estos tres cuadros son exactamente la misma cosa. Y bueno, hasta aquí he llegado.